A nuestra audiencia, vamos preparándonos. Hoy vamos a hablar de nutrición, que estamos muy gorditos, cabrón. Una plática de nutrición en diciembre. Este, como que no es el momento, pero bueno, ya saben, empiecen a darle tap tap a la pantalla o son fans de Kuno. Tap tap a la pantalla, compartir, hay que compartir esto. Au, au. Puntito para que haya interacciones, todo, ya se la saben, mi gente. Ahora sí que ya se la saben. En un momentito llega nuestra invitada. ¿Qué pasó, papá? Ya me toca sacar a los perritos a pasear también, pero bueno, tendrán que esperar. Sindicato de Hombres Fieles, eso. Buen nickname. Saludos, brother, saludos. ¿Cómo va ese sindicato? ¿Somos pocos o somos muchos? Porque ya ves que las mujeres siempre se quejan de que, según ellas, nosotros somos los infieles. Somos muchos, eso es lo que yo digo, cabrón. Es lo que yo digo. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que las mujeres a los hombres fieles, a los hombres responsables, a los hombres trabajadores, ¿sabes cómo nos dicen? Nos dicen, lo quiero como un amigo, y van y se van con el Brian y el Kevin. Entonces, cuando están preguntando, ¿dónde están los buenos hombres? Ahí estaba yo, pendeja. Ahí estaba yo. Me trajiste de simp durante años. Porque además somos tontos, duramos años ya en el simpeo. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Claro que sí, mi estimado sindicato de hombres fieles. Ahí estaremos acompañándolos con mucho gusto. Presidente honorario Alfredo Adame. No hagas mucha, no le hagas mucha difusión. Muchas gracias, Elizabeth. Muy bien, mira, muy contento aquí. Les comento que hoy vamos a hablar de nutrición y pues me causa gracia porque vamos a hablar de nutrición justo a 2 semanas de empezar la taragación, ¿no? Va a estar difícil, va a estar dificilito. Solo a nosotros se nos ocurre hablar de nutrición en diciembre. Igualmente, mi estimado. Lo lamento mucho, Elizabeth. De verdad lo lamento muchísimo. Creo que ya nos habías platicado de tu caso. Este, por denuncia falsa, si no me equivoco, ¿no? De verdad lo lamento mucho. Nunca he sabido qué decir en estas ocasiones, así que pues no voy a decir nada, pero un abrazo muy fuerte, Elizabeth.
Sí, sí, sí recuerdo que nos habías platicado. Ya habías subido aquí. ¿Esto es en México, Elizabeth? En Chile. En Chile está Andrés. ¿Cómo se llama? Caballeros, ¿andas por ahí? ¿Cómo se llama la asociación de Andrés? Padres con Derecho. Sí, Padres con Derecho, creo que es Padres con Derecho. Ah, sí lo conoces. Para que te pongas en contacto con él. A ver si él puede apoyar de alguna manera. Sí, 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 sí. Y él está realmente comprometido con la causa. Entonces, eh, a ver si él puede apoyarte de aquel lado. Sí, sí, pues ya ves que ese es uno de nuestros temas centrales aquí en este espacio, Liz. Ese es justamente uno de nuestros temas centrales. eh, y la infancia, obviamente. La infancia, porque se le niega el derecho al niño. No es a los padres, al niño. El niño es el que tiene el derecho a convivir con sus padres, no los padres a convivir con el hijo. De hecho, de los padres es responsabilidad, de los niños es derecho. Y tantísimas historias. ¿Sabes qué, Liz? Si quieres hacerlo, por favor, manda la historia como tal para ver si tenemos la oportunidad de hacerlo video. Sí, por supuesto que deberían ir a la cárcel. Pero te digo, manda la historia de tu hermano aquí a Caballeros Coalición. Aquí mismo por mensaje directo. Mándale la historia a ver si tenemos la oportunidad de hacerle video y, y pues le hacemos un videíto y lo difundimos, ¿no? Entonces mándale la historia a Caballeros eh, y vemos qué podemos hacer por ahí. Y por supuesto, las denunciantes deberían de tener... Es que sabes que es el problema. Ahorita estaba yo platicándolo en mi espacio personal aquí en Mictlán. Estábamos hablando justamente estábamos hablando de aborto, de temas relacionados. Y la conclusión a la que llegamos es que vivimos en la época de la irresponsabilidad. Entonces buscamos, bueno, nosotros no nos incluimos en ese montón, buscan la forma de evadir las responsabilidades las consecuencias de sus actos. Perdón, de todos. Quieren una vida libertina, promiscua, quieren una vida, pero si se embarazan, entonces quieren abortar y además quieren abortar gratis, que se los pague alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el problema neurálgico de toda esta, ¿cómo decirlo? Pues de toda esta época en la que estamos viviendo, porque quieren los trabajos mejor pagados más cómodos, pero no quieren la responsabilidad de el tiempo, el esfuerzo, el estudio que implica lograr llegar a esos trabajos. No quieren el tiempo que se requiere para poder acceder a esos espacios. No, quieren que se los demos inmediatamente. O sea, estamos en una época en la que todos queremos evadir responsabilidades. Y en esta época me atrevería a decir que los únicos paganos de esta situación tan fea son las infancias y los varones, como es el desafortunado caso de tu hermanito. Este,
nos está cargando el payaso a los hombres. Y como dice la Biblia, y vendrán cosas peores. Esto es solo el inicio. Ya veremos cómo vamos a reaccionar a toda esta situación. Aquí hay una iniciativa de ley con Manlio, de hecho se llama Ley Manlio, que pretende buscar justamente la penalización para las denuncias falsas. Ya estaba realizada la propuesta de ley y me parece que fue entregada. Sí, no, es una crueldad espantosa, Liz. Sí, sí, sí. Festejan estas tragedias y destruyen efectivamente, como bien dices, a toda la familia. No es solo no es solo al padre, sino en este caso como tú, a toda la familia paterna, hermanos, tíos, abuelos y por supuesto el infante. El infante que se pierde la convivencia con la familia paterna. Pero porque no las hacemos responsables. Hoy viene Rafa. ¿Cuál Rafa, Chemi? No, Rafa es mañana, brother. Hoy es nutrición y mañana es perdón, y mañana es salud mental. Hoy es para los que estamos pasaditos de peso, brother. La justicia está llena de femilocas, más bien la injusticia. Efectivamente, han logrado colarse en las más altas esferas de los poderes judiciales y legislativos de toda América. Me resulta increíble esta situación. ¿Cómo es que una minoría escandalosa vence a la mayoría? Estamos viviendo una época de tiranía minoritaria. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué necesitamos para abrir los ojos? ¿Qué necesitamos para oponer resistencia? ¿Qué necesitamos para contestar y revertir estas tendencias? No me explico. De verdad no me explico. Sí, sí, desde chiquitos. Y no podemos permitir eso, porque están en la etapa de desarrollo justamente. Es una etapa en la que son sumamente influenciables. O sea, lo menos que vamos a tener, ¿cuánto es una generación? A ver, déjame checar antes de continuar con esto. ¿Cuántos años es una generación? Aproximadamente 20 a 30 años, efectivamente. Bienvenida, Cami, buenas noches. Hola, hola, perdón por la demora. No te preocupes, bienvenida. Nada más déjame contestarle rápidamente a Elizabeth Diga. y ya entramos en materia. Liz, te decía, estamos a por lo menos una generación perdida. Una generación que va a crecer con esta ideología estúpida, con esta ideología tonta, y quizá la siguiente generación empiece a retomar el camino. Pero una generación es aproximadamente 20 a 30 años. Entonces, los que iniciamos esta batalla es muy probable que no veamos el fin de la lucha, ¿no? Pero en fin. Listo, Cami, cuando gustes, ¿eh?
A ver, habíamos quedado en conversar sobre algunos temas pertinentes a nutrición. Es correcto, Cami, que es lo que le estaba yo diciendo a nuestra audiencia. Nos vas a poner a dieta en diciembre, no manches. No manches, a una semana de empezar la tragación y ya nos vas a poner reglas aquí. No, 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 nada de reglas. Más bien, yo considero que es súper importante el tema de el balance, no restringirse, no como pensar que todo es blanco o negro y o hago una dieta súper estricta y perfecta un tiempo o ya, se fue toda la basura. Porque eso en realidad lleva a muchos más problemas y eso es algo que yo veo a diario con mis pacientes, como estas obsesiones por comer perfecto y mucho, mucho problema. Entonces, para mí es más bien súper importante tratar de comer en medida de lo posible bien, alimentos de calidad, carbohidratos buenos, alimentos frescos y Ay, Bel, ¿ya viste a Caballeros? bolillo. ¿Cómo? ¿Ya viste lo que está haciendo Caballeros? Sí, 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 ya vi. Pero bueno, de vez en cuando no está mal. Yo igual hace un rato nada más se fue mi mamá y ahí estábamos comiendo pan de yuca con dulce de leche y café. Que yo no sé si hay dulce de leche allá también. Tendría que verlo yo, Cami, para decirte si es el mismo. No sé Mm, cómo es. es como una pasta cafecita. O sea, sí, literalmente se hace de cocinar la leche con azúcar y caramelizar, entonces Sí, llega a tener como esta consistencia como una mantequilla tal vez, sí. más, ya, entonces sí, eso. Ese me encanta, ese me encanta. Pero aquí lo venden así como que en barritas en la tienda. Entonces, Ah, ¿se me explicó? Sí. sí, sí, sí. Entonces, y ese es uno de de mis problemas graves, de hecho, de nutrición. Porque voy y compro la tirita completa. Ya. Misma que desaparece enterita. Sí, o sea, no creas que agarro una barrita no, 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 no. Pero bueno, vamos a darle inicio, si estás de acuerdo, Cami. Sí, Muy sí, sí, buenas estoy lista. noches, bienvenida. Muchas gracias. Muy agradecido que nos acompañes en esta ocasión. Cami, por favor, haznos una pequeña introducción. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Obviamente nutrióloga. Y cuéntanos, ¿qué te motivó a dedicarte a la nutrición? Entonces, Cami, el micrófono es tuyo. Bienvenida, muy buenas noches. Muchísimas gracias. A ver, eh, bueno, yo soy Camila del Castillo. Ay, perdóname, dame solamente un segundito, nada más. Claro que sí, adelante, adelante. Denle tap tap a la pantalla, ya saben, pongan puntito, Listo. A ver, ahora sí, date. hay más interrupciones. Bueno, mi nombre es Camila del Castillo, soy nutricionista, tengo una subespecialización en psicología también. Y básicamente estudié nutrición porque bueno, toda mi vida, desde los 9 hasta los 20 años, yo fui deportista de élite. Fui seleccionada nacional, provincial, campeona nacional, entonces había mucha presión sobre mí y obviamente sobre mi cuerpo también, porque al ser deportista de élite tienes que tener porcentajes de grasa muy bajos, tienes que tener dietas como muy rígidas, muy estrictas y yo practicaba escalada deportiva, que es un deporte que te exige porcentajes de grasa aún más bajos. Entonces, el porcentaje de trastornos de la conducta alimentaria en escaladores es altísimo. O sea, casi todos lo tienen, no todos lo dicen, pero casi todos lo tienen. Entonces, obviamente yo sufrí mucho con mi alimentación, yo tenía una muy mala relación con mi cuerpo, yo recuerdo haber hecho dietas desde los 13 años, desde los 13 hasta los 18, que fue cuando me gradué del colegio y empecé a estudiar nutrición. Entonces, todo este tema de mi carrera deportiva fue lo que realmente me llevó a estudiar nutrición. E inicialmente yo lo hice, obviamente sí, por aprender y por experimentar conmigo tal vez y lograr yo los resultados que toda mi vida había estado persiguiendo.
y eventualmente poder especializarme en nutrición deportiva y darles a todos los deportistas la ayuda que yo nunca tuve, porque en realidad cuando yo fui deportista, yo fui con deportólogos, con endocrinólogos y luego ya solamente al final, o sea, como en mis últimos años de mi carrera deportiva, fui con una nutricionista. Entonces mi objetivo era eso, como darles a los deportistas lo que yo no tuve, porque también había tal vez muy poca evolución de la carrera acá en Ecuador. Y claro, mis entrenadores eran los que me decían, anda con este deportólogo porque es buenísimo. Pero obviamente un deportólogo es buenísimo para curarte lesiones y demás, pero no para hacerte un plan de alimentación. Entonces eso fue lo que me motivó inicialmente a estudiar nutrición, pero ya durante la carrera, con las prácticas en el hospital, con las salidas de campo, con todo eso me enamoré realmente de la parte comunitaria, de el poder ayudar a la gente a mejorar su salud y a la final ya nunca me especialicé en nutrición deportiva, sino que me enfoco mucho más en enfermedades metabólicas. Hice una maestría en obesidad y metabolismo porque ayudarles a mejorar su calidad de vida es lo que me encanta, eso es lo que amo de mi carrera, que la gente me diga como, wow, no sabes lo bien que me siento y estoy súper agradecida porque esto ya no era vida y ahora luego, después de ti, mi vida es totalmente diferente. Ey, entiendo, entiendo. Y bueno, pues empecemos entonces con los fundamentos. ¿Qué significa llevar una buena alimentación? Ya, eso es, creo, lo que estaba diciendo antes también, ¿no? El que haya Ey, un balance, tiene que ser una alimentación balanceada en donde la mayor parte del tiempo tengas alimentos de buena calidad, pero también puedas tener de vez en cuando tu dulce de leche o comer alguna cosa frita, algo de comida chatarra, alguna golosina, algún postre, porque finalmente todo lo que sucede con nosotros depende de la frecuencia con la que hacemos las cosas. Entonces, si es que yo salgo a correr un día a la semana, definitivamente no voy a tener una buena condición física como para tal vez quizás luego hacer una maratón. Pero si yo todos los días estoy saliendo a correr, si es que, no sé, empiezo con 2 kilómetros diarios, eventualmente 2 kilómetros no van a hacer nada y así. Entonces, si es que yo un día como súper saludable y el resto de la semana como mucho azúcar, mucho chatarra, mucho comida que es muy perjudicial para la salud, pues todo mi metabolismo se va a dañar. Y asimismo, si es que yo todo el tiempo estoy comiendo saludable y de vez en cuando como algo que no está tan bueno, pues la salud va a estar ahí. Entonces, el balance es súper importante. Otra cosa súper importante es que hay que comer suficiente. La mayoría de la gente come muy poco. Eh, y eso hace que el metabolismo también se dañe porque el cuerpo entra en un estado de emergencia terrible. Y obviamente el cuerpo está trabajando con las justas, con lo que puede, no tiene los nutrientes necesarios para que esté latiendo el corazón, estén respirando los pulmones, todas las funciones básicas vitales se están dando con las justas porque el cuerpo no está recibiendo todos los alimentos que tiene. Entonces a veces también me pasa que llegan a consulta y me dicen, ay, es que tengo este y este problema y no sé por qué, porque como bien. Entonces yo les pregunto todo lo que comen en un día, hacemos un análisis de sus hábitos y efectivamente la alimentación no está de mala calidad, pero comen nada, o sea, 700 calorías al día. Entonces vamos corrigiendo esas cosas y todo empieza a cambiar. Y la otra cosa súper importante es que la dieta sea variada, porque si yo todos los días como de ensalada, no sé, lechugas con tomates, que es tal vez lo más común, eh, no voy a tener en realidad tantos nutrientes. Y no porque no sean alimentos nutritivos, sino que al menos en los vegetales, los colores de cada vegetal determina qué nutriente está presente en ese alimento. Entonces, si yo solamente como verdes, voy a tener solo los nutrientes de los verdes. Si yo solo como rojos, solo los de los rojos. Si solo morados, solo los de los morados. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es súper importante también que haya variedad para yo poder tener nutrientes de todo tipo, porque puede ser que sí, todos son vegetales, pero no todos te aportan lo mismo. O en carbohidratos, sí, todos son carbohidratos complejos, pero no todos te aportan lo mismo. Entonces, eso es súper importante también. Dieta balanceada, suficiente y variada. ah, ese quedó hasta para reel, ¿eh?
¿Cuáles son los errores más comunes que ves en tus pacientes? Definitivamente el que te decía, comer poquito, ese es un error gigantesco. El otro error es pensar que el ejercicio lo compensa todo. Entonces, creen que, bueno, comí súper mal, pero hago un montón de ejercicio, entonces como que ahí está equilibrado. Pero no, el ejercicio es apenas el 30% de los resultados que queremos obtener. Otro error súper importante es el tema, el miedo de los carbohidratos. Siempre piensan que los carbohidratos son el enemigo y hay que o eliminar los carbohidratos o comer muy poquito. Entonces, siempre que alguien le detectaron algún problema, en esta semana me pasó una señora que llegó súper asustada a consulta porque le habían detectado como principios de diabetes. O sea, ya sus valores de glucosa en sangre estaban un poco altos. Y ella me decía, sí, pero ya desde estos últimos 20 días, desde estos resultados, ya estoy comiendo arroz, pero poquito. O si como pasta, poquito. O papas, poquito. Entonces siempre es esta idea de que si es que como poquito, no pasa nada. Pero en realidad los carbohidratos, hay dos tipos de carbohidratos, complejos y simples. Los complejos son los alimentos que deberíamos consumir con mayor frecuencia, que son todos los alimentos integrales, los granos, los tubérculos. Y estos carbohidratos tienen la característica de que se absorben muy lento a la sangre. Y por otro lado, los simples son los carbohidratos que se absorben como azúcar, así, ¿ya? Y dentro de esto están todos los procesados. Y uno de los mayores procesados y más comunes, al menos acá en Ecuador, el arroz se come con todo. O sea, comen arroz de desayuno, almuerzo y merienda. Entonces, el arroz blanco en realidad no existe en la naturaleza. Para tú llegar a tener el grano blanco tienes que pasar por todo un proceso de refinamiento y eso lo convierte en un carbohidrato simple, es decir, que es muy parecido al azúcar en cómo se absorbe en nuestro cuerpo. Entonces siempre dicen como si ya le bajé al arroz y estoy comiendo máximo una cucharita. Pero el error está en que, ok, sigues comiéndote todos los días un carbohidrato simple que aunque sea un poquito, igual te va a subir la glucosa, porque no depende de la cantidad, sino más depende de la calidad. Entonces hay mucho ese desconocimiento de cómo realmente funcionan los carbohidratos y también de lo importante que son, porque muchas veces buscan solo eliminar los carbohidratos y piensan que eso les va a resolver la vida, pero en realidad es un problema porque los carbohidratos finalmente son la gasolina del cuerpo. Entonces creo que esos serían los errores más comunes que veo en consulta. Ay, es que el arrocito es el arrocito. Allá también comen mucho arroz. Sí, muchísimo. Todo va con arroz. Huevito con arroz, pollo con arroz, bistec con arroz, arroz con frijol. Sí, acá es lo mismo. O sea, acá todo es arroz. Y si tú vas a almorzar en algún lugar, acá hay como lugares en donde tú compras un almuerzo. O sea, en lugar de ir Ajá. a un restaurante a pedirte un plato a la carta, vas a un lugar y te pides un almuerzo. Y siempre en estos almuerzos la característica es que tienes una montaña de arroz y un pedacito pequeñito de proteína y como una minúscula porción de ensalada. Siempre, así son los almuerzos. O en los lugares hay empresas que dan la comida a los trabajadores y es lo mismo. Y sobre todo cuando son industrias, a los obreros, yo no sé por qué hay esa creencia de que como son obreros, entonces es mucho más arroz para que queden satisfechos. Porque sale más barato que darles mucha carne. Sí. Bueno, sí, es mucho más barato, pero hay muchas otras opciones como los frijoles, que son un muy buen carbohidrato. Entonces, en lugar de dar mucho arroz, se podrían usar estas otras opciones que son más económicas, pero es también como el desconocimiento. Mira, antes de pasar a la parte tenebrosa de la obesidad, David nos pregunta en qué beneficia los carbohidratos. A ver, los carbohidratos, como decía, son la gasolina del cuerpo. Ujú. Entonces, si tú no comes carbohidratos suficientes, tú no vas a tener energía para funcionar durante el día. Y que puede ser que tú no lo sientas, que a veces les pasa y que dicen, no, a mí no me hacen falta y paso bien todo el día. Pero cuando tú empiezas a comer carbohidratos, sientes la diferencia, por un lado. Y por otro lado, aún si es que tú no sientes esa diferencia, tu cuerpo está trabajando en emergencias. Hay mucho estrés en tu cuerpo para lograr tener
energía a través de otros nutrientes que no están diseñados para darnos energía. Y también cuando están, por ejemplo, buscando subir músculo en el gimnasio, es súper importante que tengas carbohidratos porque los músculos son como una bolsa. La parte de afuera es proteína y el relleno es carbohidrato. Entonces, si es que tú no comes suficiente carbohidrato, puedes estarte dando durísimo en el gimnasio, que a la final vas a tener una bolsa grandísima, pero desinflada, porque no tienes el relleno que es el carbohidrato. Mm. Oye, y antes de pasar de nuevo a la obesidad, porque digo, a lo mejor es un paréntesis nada más, pero sí es verdad lo que nos comenta Caballeros. Los albañiles viven a base de tortillas, jamoncito y cerveza, y son unas torres. Sí, ¿Cómo bueno, se explica esto? por el trabajo físico que tienen, por un lado, hacen mucho ejercicio de fuerza. Entonces, en realidad ahora hay muchos estudios muy recientes de que la mayoría de los problemas metabólicos vienen más de la falta de músculo que del exceso de grasa. Entonces, ellos tienen mucho músculo que les permite, como digamos, balancear un poco ese tema y que, por otro lado, también si tú te fijas, normalmente los que ves como súper fuertes y musculosos y grandotes son los más jóvenes. Y luego si tú ves ya albañiles mayores, ya vas viendo otro tipo de corporalidad y normalmente ya ves una barriga más grande, ya no tienen tanto músculo o sí pueden mantener músculo, pero normalmente ya tienden a tener esta barriga que parece como de embarazo, que es una barriga de grasa visceral, que es una grasa, es la grasa que acumulamos acá sobre los órganos. Entonces termina siendo una grasa mucho más peligrosa porque genera más presión en los órganos vitales. Y eso pasa porque, claro, cuando estás joven, tu metabolismo no ha sido tan golpeado, por así decirlo. O sea, son, no sé, ponle 20, 22, 25 años que ha sido de darle duro al cuerpo y tal vez no ves consecuencias porque el cuerpo sigue esforzándose para mantener todo normal, porque una característica del cuerpo es que en todas sus funciones siempre va a buscar una normalidad. Tú no puedes tener la presión ni muy alta ni muy baja, o el azúcar en sangre no puede estar ni muy alta ni muy baja, la temperatura no puede estar ni muy alta ni muy baja, o sea, todo siempre el cuerpo busca un equilibrio. Entonces, para llegar a ese equilibrio, si es que tú no estás teniendo buenos hábitos, te alimentas mal, no haces suficiente ejercicio, duermes mal, no tienes un buen manejo del estrés, todo eso, claro que el cuerpo puede manejarlo y puedes mantener bien el cuerpo y tener un cuerpo musculoso y saludable, pero eventualmente después de tanto maltrato y de tantos malos hábitos, ya empiezas a ver las consecuencias porque ya el cuerpo, o sea, el metabolismo sigue dañándose. Entonces es como ponerle a una máquina a trabajar a tope, en algún momento se va a fundir. O sea, puede durante un tiempo seguir funcionando, pero llega un punto en el que se funde la máquina y ya no puedes hacer nada. Y lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces eso y es importante. No, no A es ver, panza, es blindaje. ¿es que? No, no es panza, es blindaje. También, o sea, sí, sí hay ese estudio de que una persona con más grasa tiene más probabilidades de sobrevivir a una bala. ¿Ves? Eso es blindaje, estoy blindado. Sí, total. ¿Qué Pero pregunta te llamó la también, atención? esto de la proteína, que dice la Ajá. proteína es vital al ir al gym o se puede reemplazar con algo más, o sea, el suplemento. Y no es para nada indispensable, no necesitas un suplemento de proteína porque a la final el suplemento no tiene ninguna diferencia con la proteína de los alimentos. O sea, te da lo mismo tomarte un batido de proteína o comerte dos huevos o comerte 120 gramos de pollo o 100 gramos de carne de res. O sea, no hay mucha diferencia. Se absorbe un poco más rápido, pero no es que el suplemento de proteína va a mágicamente hacer crecer el músculo. Entonces no es indispensable, pero sí es importante que tengas suficiente proteína a lo largo del día en las comidas. O sea, carnes, huevos, lácteos, que te dan un aporte de proteína. Eso sí es súper importante, pero no es indispensable que haya un suplemento. Yo normalmente utilizo suplementos de proteína con mis pacientes cuando ya tienen que comer tanto, o sea, son pacientes que están en un plan de volumen, quieren ganar masa muscular
y ya llegamos a dietas de 3.500, 4.000 calorías y me dicen, ya no me entra tanta carne. Ahí usamos los suplementos de proteína como una alternativa, un reemplazo para que se les haga más fácil y más llevadero eso. Pero de ahí tengo también pacientes que tienen un apetito brutal y que pueden comerse un montón de carne y avanzan sin problema y no hace falta utilizar un suplemento. No le hagas caso a caballeros, que tiene una semana en el gimnasio y cree que ya está mamucles. Oye, otra Pues vez, bueno, es que están haciendo muy buenas preguntas. eso ¿Es cierto que no, motiva. ajá, es cierto que no producimos testosterona después de los 30? No es que no se produce, pero sí empieza a bajar la producción. Sí, pues sí, normal, ¿no? Sí, Ok, no, y después de los 50 aún más. chutona, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? Porque se habla mucho de la menopausia, pero no se habla de la andropausia, que es lo mismo en hombres. No existe, no existe. Este... ¿Qué es la obesidad? ¿Qué es la obesidad? Es, a ver, sí es una enfermedad y eso es súper importante que quede muy claro, porque hablan de que no, es que, ¿cómo es esto de la gordofobia y de que todos los cuerpos, como que no importa el tamaño de los cuerpos? Y a ver, yo creo que ahí hay como dos extremos súper grandes. Y una cosa es eh, discriminar a una persona por su cuerpo o querer hacerle sentir mal a una persona por su cuerpo. Y otra cosa es irse al extremo de decir, no, ok, está bien y sigue así, porque a la final es alguien que se va a morir por sus hábitos y por los problemas metabólicos que está desarrollando. Entonces, la obesidad como tal se define como el exceso de grasa en el cuerpo. Y que no necesariamente tienes que ser una persona súper grande para ser obesa. De hecho, hay un concepto que no se conoce mucho, que son los obesos con normopeso, que quiere decir que es una persona con un IMC normal, pero que igual tiene un diagnóstico de obesidad porque tiene un porcentaje de grasa altísimo y eso pasa normalmente en alguien muy sedentario que no tiene casi nada de músculo, entonces tiene mucha grasa y cero músculo, pero en peso no es tanto. Y tú le ves y no piensas que es una persona obesa, pero sí ya se diagnostica con obesidad si es que el porcentaje de grasa está elevado. Entonces sí es importante eso y eso, por ejemplo, fue un debate súper grande cuando yo hice mi maestría, que fue precisamente en obesidad y metabolismo. Y nos preguntaban como, ¿ustedes creen que es posible tener un obeso saludable? Y algunos decían sí, porque si tú les haces exámenes, hay gente obesa que no tiene colesterol alto, ni glucosa alta, ni bla, bla, bla. Entonces, ahí sale, bueno, nos hablaban de que, ok, sí, es posible, pero nos decían que esto es como un estadio eh, como un problema metabólico latente. O sea, todavía no se ve, pero eventualmente se va a ver. Y eso hace, es porque la grasa, el tejido adiposo, produce una sustancia que se llaman citoquinas, que son sustancias que generan inflamación en el cuerpo. Y la mayoría de las enfermedades metabólicas, las enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, problemas hepáticos, o sea, problemas del hígado, problemas de riñones, tienen como base una inflamación crónica. Entonces, a la final, la conclusión de este debate fue que puedes ver obesos relativamente saludables, pero por un periodo de tiempo. O sea, no quiere decir que porque ahorita tú no ves valores elevados, eventualmente eso no va a pasar. O sea, sí los vas a encontrar en algún punto, si es que no hay un cambio. Entonces, eso, o sea, la obesidad es el exceso de grasa en el cuerpo y sí es una enfermedad, aunque no muestre síntomas en ese momento. Y entonces el sobrepeso. El sobrepeso también es, o sea, es como hablar de diabetes y prediabetes. Ok. Entonces el sobrepeso es nada más el previo a obeso. Sí, pero también es importante entender cómo se hace ese diagnóstico, porque
el problema es que también han diagnosticado mucho a la gente solo en base al IMC, que es el índice de masa corporal. Y el Ujú. índice de masa corporal lo que hace es relacionar tu peso con tu estatura y ya está. Y no importa cómo está hecho ese peso. Entonces, normalmente en deportistas, la mayoría de deportistas, sobre todo deportistas grandes, o sea, deportistas de mucha fuerza, deportistas que hacen levantamiento de pesas, o los fisicoculturistas, o no sé, deportistas que necesitan mucho desarrollo muscular, normalmente ellos están en un diagnóstico de obesidad mórbida con el IMC. Pero si es que tú les haces un análisis adecuado y ves los componentes de ese peso, es decir, ves músculo, ves grasa, ves agua, ves los huesos, probablemente su porcentaje de grasa esté dentro de lo normal y lo que pasa es que tienen muchísima masa muscular. Yo he tenido pacientes que en teoría están en obesidad mórbida porque tienen un IMC de 33 y un porcentaje de grasa de 14. Entonces no puedes diagnosticar a una persona solamente con el IMC y ese es el problema. Entonces hay que ver realmente si es que estamos hablando de obesos reales o sobrepeso real o de qué se está hablando ahí. Oye, ¿esta músculo es igual a buena salud? Ahorita le pregunto a David. ¿Esta, cómo decirlo, mito de que el músculo pesa más que la grasa es correcto? Sí, total. Y ojalá tuviera aquí mis réplicas, pero 1 kilo de grasa es más o menos algo así, mientras que 1 kilo de músculo es algo así. Ok, entiendo. Entonces, es un tejido mucho más denso y sí, el músculo es igual a buena salud, porque el músculo no solamente es qué tan fuerte eres o un tema estético de, está mamadísimo, sino el músculo tiene un papel hormonal en el cuerpo. Y el músculo también hace que haya mucho más gasto calórico. O sea, tú puedes estar sentado y estás quemando muchísimas más calorías que una versión tuya con menos músculo. Y el músculo es súper importante para controlar la glucosa y la insulina. Y esos dos son claves para mantener controlado el tema de la inflamación crónica que les hablaba, que es la base de la mayoría de enfermedades. También es importante, aparte del IMC, medir cintura, cadera. Sí, eso es lo que yo decía. O sea, el IMC de hecho no es importante. Yo con mis pacientes jamás les hablo del IMC. Nunca. Nunca les digo, tú estás con sobrepeso porque tu IMC es este y deberíamos llegar a este que es tu peso ideal, porque eso no existe. Entonces, claro, debes medir cintura, cadera. Yo al menos hago un análisis antropométrico súper completo y vemos pliegues en todo el cuerpo, que es un pliegue es básicamente esto, como coger la grasa, así, separar la piel y la grasa del músculo. Y vas midiendo en diferentes puntos del cuerpo. Entonces se mide en el bíceps, en el tríceps, espalda, en el abdomen, se mide en tres, en las piernas, en la pantorrilla. Mides todo eso para poder saber. Entonces ahí puedes decirle, ok, sí, estás un poco alto el porcentaje de grasa y tenemos que bajar tanto el porcentaje de grasa. Entonces muchas veces yo les digo a mis pacientes, mira, tu porcentaje de grasa está un poco alto y tu porcentaje de músculo está bajo. Entonces tenemos que bajar la grasa y subir el músculo y les doy como todos esos datos y me dicen, ya, ¿y cuál es mi peso ideal? Entonces otra vez me toca explicarles todo esto de que si es que empezamos con un peso de, no sé, me invento, 70 kilos con un porcentaje de grasa elevado y un porcentaje de músculo bajo, podría pasar eventualmente que baje 10 kilos de grasa y suba 10 kilos de músculo y el peso va a estar exactamente igual, pero el porcentaje de grasa ya va a estar normal y vamos a tener un buen porcentaje muscular. Entonces, por eso es que es súper importante ver esos componentes y no el peso. No, no hay un peso ideal en base a tu estatura. Nutriólogos se basan más que nada en el IMC. Es que, a ver, en estos chequeos anuales como preventivos, haces como un escaneo general, ¿ya? No ves realmente a detalle muchas cosas y por eso tampoco te hacen exámenes de sangre muy exhaustivos, sino lo general y lo que puede representar un signo de alarma. Entonces, si es que tú tienes un IMC alto, puede ser un signo de alarma, pero no puede ser un diagnóstico. O sea, si tu IMC está alto, puedes decir, a ver, veamos
cómo está realmente compuesto el peso, porque si es que tienes un IMC de sobrepeso y eres una persona sedentaria que no hace ejercicio, probablemente ese IMC esté acertado, pero no puedes solamente basarte en eso, sino que ya viste eso y tienes que ir a lo demás, ir más profundo y decir, a ver, sí se confirma el sobrepeso, pero por el porcentaje de grasa, o no hay relación del diagnóstico del IMC con el tema del sobrepeso. Y sí, ajá, por eso es que hay que chequear la sangre también. Es súper importante. Bueno, una vez al año todos deberíamos hacernos chequeos de sangre. Los empezaremos a hacer después de la De tragación. Navidad. O mejor antes de Navidad, porque capaz después le sale más alto todo. Pues por eso, ¿no? Para incluir todo lo que entró en diciembre. Es que ahí a veces se asustan. Ah, de una vez Luego todo. se normaliza también, porque es algo de una temporada pequeña. ¿La grasa hace disminuir el líbido? Sí. Hasta yo sé Sí, eso. sí, totalmente. Sí, y precisamente por todo este tema hormonal, el tema de la inflamación. Entonces la grasa, o sea, tener un exceso de grasa es perjudicial y tener un déficit de músculo es perjudicial. Ok. Cami, ¿qué es esto de la jarra del buen beber? Ya. Es básicamente una guía visual de cómo deberías utilizar, cuáles son las bebidas que deberías consumir más y cuáles son las bebidas que deberías consumir menos. Realmente esa jarra del buen beber acá no se usa tanto porque acá no hay tanto esta cultura de la Coca-Cola. Entonces, allá en México, México tiene una base de nutrición gigantesca. O sea, nosotros nos basamos mucho en cómo se maneja la nutrición en México y en Chile. Entonces, allá utilizan mucho esta gráfica del buen beber para decirles, a ver, la mayor parte del tiempo debes tomar agua. No me sé de memoria cómo está esta jarra, pero la mayor parte del tiempo, o sea, como que la base de la jarra, lo que más debes consumir es agua y luego están como tal vez tés, infusiones sin azúcar y luego van subiendo hasta llegar a las bebidas azucaradas, que son las que menos tenemos que consumir. Entonces, en la base están las que tenemos que consumir y consumir con más frecuencia y van subiendo hacia las que idealmente no deberíamos usar. Entonces, la idea de la jarra del buen beber es tener una educación, una guía visual para educar a la población y hacerles conciencia de que no deben tomar tanta Coca-Cola. Yo vi, de hecho, un documental hace un año, tal vez, de México, precisamente del tema de la Coca-Cola y de que se metió mucho, sobre todo en las comunidades más rurales, les metieron mucho a la Coca-Cola y veías como a los bebés, o sea, a los niños chiquitos en la escuela con su coso de Coca-Cola y en las familias más pobres podía faltar todo menos la botella de Coca-Cola porque se volvió algo como muy, muy cultural. Entonces era en lugar de tomar agua o en lugar de tomar, no sé, algún jugo, estaba ahí la Coca-Cola. Entonces por eso es que en México sacaron esta guía, que acá se la conoce, pero no se utiliza mucho precisamente por esto que digo. O sea, no digo que la gente no tome gaseosas, toman gaseosas, sí, pero no hay, o sea, no está tan arraigado culturalmente como allá. Sí, no, acá somos de hecho el país con mayor consumo de Coca-Cola y eso que Estados Unidos nos duplica 140, 360, ¿no? Casi nos triplica la población. Y sin Sí, embargo nosotros tomamos más. sí, es fuerte, porque sí, se introdujo muchísimo, como digo, sobre todo en las zonas rurales y se convirtió en algo así como del día a día, casi que como el arroz. Pero acá eso no hay. O sea, hay familias que sí, a veces tienen como su Coca-Cola o su gaseosa cualquiera para las comidas, pero no es algo que sí o sí está ahí. O sea, no es tan como cultural. Es que el arroz es el arroz. No, Este, pero hablábamos de la Coca-Cola, no del arroz ya. nos preguntan que si el agua es lo más recomendable porque también he visto que puede hacer mal. ¿Eh? A ver, cualquier exceso hace daño, todo en exceso hace daño.
Entonces sí te hace daño tomar demasiada agua, pero de ahí sí, el agua es lo más recomendable porque ahora también se ha puesto muy de moda que tienes que tomar como el agua con electrolitos o el agua con sal. Y sí, no, o sea, si estás deshidratado, definitivamente necesitas agua con electrolitos o agua con sal, que básicamente es como hacerte un suero oral casero. Pero si es que no necesitas eso, lo que vas a producirte es una retención de líquidos que igual puede afectar a los riñones. Entonces, sí, el agua es solo agua, o sea, no tienes realmente ninguna carga fuerte de minerales que le ponga a trabajar en exceso a tu cuerpo y simplemente entra y te hidrata. Cuando tú tomas bebidas como el Gatorade o cualquier otra bebida que sea como muy, las bebidas azucaradas o las gaseosas light, las que son sin azúcar, pero que tienen un montón de edulcorantes y también tienen un montón de sodio, es mucha carga para los riñones a la final. Entonces, eh, nada de eso te va a hidratar y lo que necesita el cuerpo a través del agua es hidratarse. Hay gente a la que no le gusta el sabor, bueno, no sé el sabor del agua, si el agua no sabe nada, pero Yo soy de hay gente esos. a la que no le gusta tomar agua pura, entonces ahí la otra alternativa es utilizar infusiones, o sea, como ¿a qué te refieres con agua frutal? ¿Como un jugo o como esta agua que le pones como rodajitas de naranja, por ejemplo? No, es que hay, no sé si allá también la vendan, por ejemplo, hay una marca, bueno, hay varias. El caso es que ya te venden el agua endulzada. Sin embargo, de todas maneras, tiene la señalización de que contiene azúcar y edulcorantes. Pero se supone que es el agüita de sabor. Sigue siendo agua, pero de sabor a fruta, sabor a guayaba. Que a final de O cuentas es sea, lo mismo que meterle el Kool-Aid, ¿no? Es el sobrecito, pues. o sea, habría que ver qué es lo que tiene en realidad, porque si es que agua de limón, sí, eso sí, o sea, que le pones las rodajas y como toma el saborcito así con la fruta ahí natural, sí, eso está bien. Y a eso iba también, que puedes tomarte infusiones, entonces te puedes hacer un agua de flor de Jamaica, un agua de manzanilla, de menta, de lo que sea, no importa. O sea, de esas como hierbas para darle sabores, puedes hacerlo, porque igual no le va a dar una carga de minerales, ni tampoco son cosas procesadas, no tienes muchos químicos, no tienes químicos, mejor dicho, no hay colorantes, no hay saborizantes, no hay como... Mientras más natural sea la alimentación y la hidratación, mejor. O sea, eso es lo que, a eso es a lo que hay que apuntar, porque hay veces que hay mucho este mito de comer saludable es costoso. Y si es costoso, si es que tú vas a buscar en el supermercado todos los productos light. Pero si es que tú vas al mercado a comprar alimentos frescos, fruta fresca, vegetales, tubérculos, granos, te sale muchísimo más barato comer saludable que estar comprando un montón de cosas empaquetadas. Entonces, eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que apuntar hacia la alimentación natural. Ahora, ¿cuánta agua es suficiente y cuánta agua es mala? Te pregunto. Ah, ya no me acuerdo. De hecho, tenía yo una reglita que me había dado una nutrióloga. Ya no me acuerdo. El caso es que era una especie de regla de tres. No me acuerdo si tenía que ver con el índice de masa corporal o con la estatura o con el peso. El caso es que sacabas la reglita y te decía cuántos litros de agua te tenías que tomar. Hay algunas fórmulas para calcular el agua, todas se basan en el peso. La que yo utilizo, que es la más fácil y la que creo que más me funciona, más les ha funcionado a mis pacientes, es multiplicar el peso por 35. Y ese resultado son los mililitros que deberías tomar. Entonces, si pesas, no sé, 50 kilos, lo multiplicas por 35, te va a dar como 100, como 1750 más o menos, ¿no? Hombre, 50 Entonces, kilos. Creo que yo nací pesando eso. bueno, era para hacer fácil la multiplicación. Sí, sí. 100 kilos te va a dar 3500. Tienes que tomar Exacto. 3,5 litros. Ah, esa está buena, mira. Ya saqué cuánta agua tengo que tomar. Un garrafón diario. No. Te iba a preguntar del plato del buen comer, pero pues
resulta obvio que es lo mismo que la jarra del buen beber, ¿no? Sí, bueno, acá no sé si el plato del buen comer es el mismo que usamos acá, porque acá se utiliza el plato saludable, que, a ver, acá hay como la pirámide Ajá. alimenticia, que en realidad acá se hizo una adaptación que es como la cuchara alimenticia, en donde tienes una base grande, en donde está la mayor cantidad, o sea, las cosas que debes consumir en mayor cantidad, y tienes, vas reduciendo, ¿no? Hacia arriba. Pero también tienes el plato saludable, que es una gráfica de cómo deberías distribuir tus comidas en el plato para que sea un plato balanceado. Entonces, en un plato tú lo partes en la mitad y de un lado tienes todos los vegetales y luego en la otra mitad vuelves a partir en la mitad y sería un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidratos complejos. Y ese es un plato saludable. Medio plato de ensalada, un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidrato. Sí, sí, así está el platito aquí también. Para Ah, nuestra audiencia lo pueden buscar, le ponen así tal cual, jarra del buen beber o plato del buen comer y les aparece en Google. Muchas gracias a mí, muchas gracias. Ok, sí, es una guía muy útil realmente. eh, ¿cada cuánto debemos acudir? Aunque ya dijiste ahorita, pero bueno, ¿cada cuánto debemos acudir con un experto para revisar peso y talla? A ver, tal vez una vez al año, es que eso depende mucho en realidad. Creo que eso no es muy como sí o sí tienes que revisarte el peso y la estatura. A ver, crecer ya no van a crecer más. Hasta los 18 años uno crece, pero después ya no. Bueno, 19. Entonces la estatura no va a cambiar, pero tal vez el tema del peso, si es que tú ya fuiste una vez con un nutricionista, ya llegaste a valores normales en caso de que algo haya estado elevado, te hizo un tratamiento para llegar a eso y ya aprendes a comer y ya te mantienes, ya no hay necesidad de volver cada cierto tiempo, o sea, porque ya sabes comer, ya estás bien, no has cambiado mucho, lo puedes sentir en la ropa, o sea, todas esas cosas. Entonces, el peso y eso, o sea, no es algo que se debería revisar con cierta periodicidad, pero el tema de exámenes en sangre, sí. O sea, una vez al año sí hay que revisar perfil lipídico, o sea, colesterol, triglicéridos, hay que ver también cómo está la parte de la glucosa, creatinina, que es para ver los riñones, todo el perfil de sangre para ver si hay anemia, para ver si la sangre no está muy espesa, que son como los exámenes de rutina, por así decirlo. Ok. Y justamente entramos en el área de los problemas de salud como diabetes, resistencia a la insulina. Y de hecho, ¿qué es la resistencia a la insulina, Cami? Ya, me encanta. La resistencia a la insulina es de mis enfermedades favoritas. Es creo que una de las cosas que más trato yo en consulta y es la incapacidad de las células de recibir a la glucosa, ¿ya? Entonces, para ponerlo súper fácil, la glucosa es el azúcar en la sangre. Entonces, cuando nosotros comemos algo, el azúcar sube. Pero el azúcar, como les decía, los carbohidratos en general son la energía de las células, pero esa energía no puede entrar sola y necesita un transportador. Y ese transportador viene a ser la insulina. Entonces, cuando empieza a subir la glucosa, también empieza a subir la insulina para coger toda esa glucosa y meterla dentro de las células, ¿ya? Entonces, en condiciones normales, por poner un número, no es que exactamente funcione así, pero para hacerlo didáctico, el cuerpo produce 1 gramo de insulina para regular 1 gramo de glucosa. Entonces yo tengo un camioncito de insulina en donde se sube una glucosa y entra en las células. Pero cuando hay una alimentación que se basa principalmente en carbohidratos simples, es decir, azúcares, el arroz blanco, todo lo que está hecho a base de harinas refinadas, todos los ultraprocesados, o sea, se sube tanto la glucosa tan rápido que el cuerpo empieza a producir más insulina. Entonces, como se está produciendo mucha insulina todo el tiempo, las células
como que se cansan de la insulina. Entonces ya dejan de recibir, de captar a la insulina y como ya no está captando la insulina, el cuerpo empieza a producir más. Entonces, si antes necesitabas 1 gramo de insulina para regular 1 de glucosa, empiezas a producir 2 de insulina para 1 de glucosa y 3 para 1, 4 y así se sigue subiendo. Entonces, mientras mayor es esta diferencia, mayor es la resistencia a la insulina. Entonces es básicamente la incapacidad del cuerpo de recibir a la glucosa porque ya no, las células no escuchan a la insulina más. Uf, pues está grave, ¿eh? Sí y no, o sea, sí es complejo, pero es totalmente reversible y depende mucho de los hábitos. Entonces, si es que ya tienes resistencia a la insulina, es una señal de alarma porque sí, si es que no la tratas, se puede convertir en una diabetes tipo 2, pero estás precisamente en un punto en el que puedes corregir eso en 1 mes. ¿Cómo? ¿Con agua? No. A ver, dependiendo de el nivel de resistencia, como te decía, o sea, si es que estás produciendo 2 gramos de insulina para 1 de glucosa, probablemente solamente necesites dieta y ejercicio. Si es que ya estamos produciendo 6 de insulina para 1 de glucosa, pues ya se necesita también medicación. Entonces, se necesita, si es que es el caso, medicación, que son normalmente glucofaje, metformina y cosas similares. Necesitas mejorar los carbohidratos que comes, que es lo que les decía al principio, no se trata de eliminarlos, sino de mejorar los carbohidratos. Entonces ya no me voy a comer el arroz blanco, voy a cambiarlo por arroz integral, o voy a usar tubérculos, o voy a usar granos, o sea, mejorar los carbohidratos e incorporar ejercicio de fuerza, porque el músculo, les decía, tiene un papel hormonal súper importante. Y el músculo hace que las células vuelvan a hacerse sensibles a la insulina. Y mejor dicho, el ejercicio de fuerza hace eso y luego el músculo es un órgano súper sensible a la insulina. Entonces, como tengo más músculo, mi cuerpo ya puede captar todo eso más fácil, toda la glucosa y toda la insulina, porque acuérdate que igual el músculo se llena de carbohidratos. Entonces es una esponja recogedora de carbohidrato, entonces mi cuerpo ya no tiene que producir tanta insulina. Así que se necesita medicación en ciertos casos, mejorar los carbohidratos, hacer ejercicio de fuerza y hay un suplemento que funciona súper bien y que yo llevo ya más o menos un poco más de 1 año utilizándolo con mis pacientes, que es el inositol. Y este suplemento ha sido maravilloso, o sea, sí ha hecho una gran diferencia entre los pacientes que yo trataba antes sin inositol y los pacientes ahora con resistencia a la insulina. Se revierte mucho más rápido la resistencia a la insulina. Ok. Y bueno, ahora pasemos a la parte del colesterol. ¿Qué es el colesterol y cuál es el rango recomendado? ¿Hay un Ay, rango? ¿cómo? ¿Hay un rango? O sea, no, ¿es genérico o es individual? No, no, sí, totalmente hay un rango. A ver, el colesterol es una molécula que es indispensable para la vida. O sea, el cerebro necesita colesterol, las hormonas necesitan de colesterol para producirse, la vitamina D, que es indispensable para que se absorba el calcio, necesita de colesterol para transportarse. Entonces, básicamente lo que mides en sangre es cómo se está transportando el colesterol. Y sí, hay el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol malo, entre comillas, porque eso digo es muy importante igual, aunque sea malo, tiene que estar máximo hasta 130, idealmente debajo de 100, pero no puede estar tampoco debajo de 50, porque es muy importante, ¿ya? Es muy raro que eso pase, pero pasa. Y por otro lado tenemos el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que es el que básicamente limpia las arterias. Ese en hombres mínimo debe estar en 65 y en mujeres en 55 mínimo. De ahí para arriba no hay un límite. Ok, cuando estamos fuera del rango, ¿qué dolencias o qué es lo que pasa con el colesterol? Cuando el colesterol está alto, lo más común son dolores de cabeza.
pero, o sea, eso como algo que tú puedes sentir, Ujú. pero tener el colesterol alto implica que haya un mayor riesgo de tener un infarto, porque las arterias empiezan a taponarse. Pero eso es algo que obviamente no vas a sentir hasta que el corazón falle. Entonces, por eso es que decía, es súper importante una vez al año hacer estudios en sangre y ver si es que algo está mal. Porque si nunca te has hecho exámenes, puedes pasar toda la vida sin síntomas siquiera y luego de repente solo tienes un accidente cerebrovascular y ya. ¿Por qué? Porque tenías los triglicéridos en las nubes. Esa era la siguiente pregunta, los triglicéridos. ¿Qué Máximo son? deben estar en 150. Los Máximo en triglicéridos 150. son, sí, son otra molécula de grasa. Los triglicéridos son importantes, pero no son indispensables. Esos Ujú. sí pueden estar más bajos y tienen menos funciones dentro del cuerpo. Sí tienen funciones también, o sea, todas las grasas tienen sus funciones y son similares, pero más se utiliza el colesterol que los triglicéridos. Y los triglicéridos en realidad tienen más relación, o sea, cuando tú tienes triglicéridos altos, tienen más que ver con el hecho de que estás comiendo muchos carbohidratos simples, muchas azúcares, mucho arroz blanco, mucha gaseosa, que en realidad con un tema de que estás comiendo mucha grasa. Ok. Qué mal informado estoy realmente. No eres Perdón. el único. Sí, la idea es justamente tratar de difundir esta información. Cami, qué es una dieta cetogénica? A ver, la dieta cetogénica esta dieta es una dieta que se puso muy de moda otra vez. Y digo otra vez porque es una dieta que ha existido años. O sea, no es la primera vez que aparece la dieta keto. Solamente que durante la historia de las dietas ha tenido diferentes nombres, como la dieta de Atkins, la dieta carnívora, pero siempre ha sido la misma. Y la dieta cetogénica es una dieta que se caracteriza por eliminar los carbohidratos por completo, ¿ya? Y como les había dicho, los carbohidratos son indispensables para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, si es que quitamos a los carbohidratos, vamos a tener muchos problemas de salud porque el cuerpo empieza a trabajar en emergencia. Entonces, siempre esta dieta se hace popular porque te ayuda a bajar la grasa, ¿ya? Porque viene este tema de las cetonas y de ahí viene su nombre de dieta cetogénica. Es porque como el cuerpo no está produciendo, no está teniendo energía de los carbohidratos, lo que tiene que hacer es producir energía alternativa que la produce a través de las grasas, convirtiendo las grasas en cetonas, ¿ya? Y esto obviamente funciona, o sea, hace que el cuerpo logre funcionar, pero lo está haciendo en emergencia, entonces está sometido a mucho estrés y la dieta cetogénica tiene muchos problemas a mediano y largo plazo. Entonces, a mediano plazo está el hecho de que puedes tener lo que se conoce como la gripe cetogénica, que es básicamente tener todos los síntomas de una gripe, o sea, tienes escalofríos, o sea, como una gripe fuerte, escalofríos, dolor del cuerpo, debilidad muscular, dolor de cabeza, a veces incluso llegan a tener como congestión nasal también, pero es solamente por no tener carbohidratos. Y luego, más a largo plazo, está algo súper peligroso que es la cetoacidosis. Y esta cetoacidosis es básicamente a lo que llegan los diabéticos cuando no tienen un buen cuidado de sus glucosas, que es producir muchísimas cetonas hasta que el pH del cuerpo ya se dispara. Y cuando tenemos un pH muy ácido, todos los órganos fallan. Entonces, una cetoacidosis es lo que coloquialmente se conoce como el coma diabético. O sea, es literalmente entrar en coma. ¿Ya? Entonces, eso es peligrosísimo, obviamente, por donde lo veas. Puedes tener, bueno, un poquito antes del coma diabético, puedes llegar a tener problemas en el hígado. El hígado puede hacerse súper graso, pues, y empiezan a subirse los valores de colesterol, de triglicéridos, de todo este tema. Um, eso son como las consecuencias. Entonces, obviamente se hace muy popular cada cierto tiempo.
Yo hice una vez una dieta cetogénica, con lo que te decía que fui deportista de élite y que hice dietas desde los 13 años. Alguna vez un deportólogo me mandó una dieta cetogénica, que era esta, ahí se llamaba dieta de Atkins, hace unos 14 años tal vez, era la dieta de Atkins, que en ese momento estaba popular, pero como dieta de Atkins, no como dieta cetogénica o dieta keto. Y yo puedo decirte que me sentía, o sea, yo me quería morir. Me sentía súper mal. Obviamente bajé de peso, sí, pero también tuve un efecto rebote apenas dejé esa dieta. Entonces no es una dieta sostenible a largo plazo porque es imposible pensar que nunca en la vida vas a volver a comer carbohidratos. O sea, no hay manera de no comer carbohidratos nunca en la vida. Entonces no es sostenible y eso hace que obviamente los resultados tampoco sean sostenibles y además de eso tienes como todos estos problemas de salud que ya les mencioné. Oye, pero suena peligrosísimo, casi irresponsable. No casi, suena irresponsable esa. Muy, muy irresponsable, pero el problema es que, claro, como dice acá, hay varios personajes que no son nutriólogos y promueven mucho esta dieta, entonces, claro, la gente se convence porque ve un abdomen marcado, entonces dice, ah, sí, eso funciona, pero ni siquiera los del abdomen marcado tienen idea que hay todas estas consecuencias después de, o sea, puede ser que incluso ellos que están haciendo la dieta cetogénica están con el hígado que está que se explota de grasa, pero ellos ni siquiera se han enterado, porque tal vez ni siquiera se han hecho un chequeo. Porque la dieta cetogénica en realidad nace como una alternativa al tratamiento de la epilepsia refractaria en los niños. Para eso se utiliza, para eso se creó esa dieta. Pero obviamente empiezan a ver como este tema de que puede hacerte bajar de peso como un efecto secundario y dicen, ah, bueno, hagámoslo. Pero es un efecto secundario de una dieta que debe ser utilizada. O sea, cuando se utiliza bajo el criterio de un profesional de la salud, lo tienes que hacer pero con pinzas. O sea, primero que es un cambio progresivo, no es que de la nada dejas de comer carbohidratos, hay una proporción que se va manejando. Entonces, tienes un cambio que se va haciendo, que es como una relación de 3-3, 3-2, 3-1, luego quitas los carbohidratos un tiempo y luego vuelves a subir en la misma proporción para controlar las convulsiones de los niños con epilepsia. Pero al mismo tiempo que vas haciendo esto con proporción y vas como cuidando que vaya siendo un cambio progresivo de bajada y luego de nuevo de subida, se tienen que hacer exámenes de sangre para chequear que no se te estén subiendo las cetonas y que no vayas a llegar a tener una cetoacidosis, que es esto del coma diabético y demás. Entonces tienes que estar con exámenes de sangre cada 2 semanas para ir viendo. Incluso hay una cosa que se mide como lo que utilizan los diabéticos para medir la glucosa en sangre. Pinchas el dedo y tú mides cómo estás de cetonas. ¿Cuándo se hace así con este criterio? Porque eso es súper peligroso y sin embargo la gente lo hace como que fuera, no sé, una pastilla mágica. Es No, 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 sí, milagroso. no, sí me suena bien peligroso eso, ¿eh? O sea, ahorita que estaba comentando caballeros que hay quien la recomienda, casi casi para denunciarlos. Totalmente. Y, o sea, si es que tú vas, mira, yo hace un par de meses estuve en un desayuno con nutricionistas con una marca de proteína. Entonces, estábamos en este desayuno y teníamos como algunas conferencias y todo. Y una nutricionista que estaba hablando, no me acuerdo de cuál era el tema de ella, pero recuerdo que en algún momento ella dijo como, ¿y ustedes qué opinan de la dieta cetogénica? Como ustedes recomendarían una dieta cetogénica. Y me acuerdo que todo el auditorio, o sea, haz de cuenta que estábamos en un salón, por lo menos unos 80 nutricionistas. Todo el auditorio solo se quedó callado, o sea, nadie dijo nada y ella dijo como, esta es precisamente la reacción que yo hubiera esperado en un auditorio lleno de nutricionistas. Porque si es que alguien te recomienda una dieta cetogénica, puedes estar 100% seguro de que no es nutricionista. O sea, no tiene un título de nutrición, a lo mucho hizo un curso de un par de meses, pero un nutricionista que conoce toda la fisiología del cuerpo nunca te va a recomendar eso, nunca.
Entonces, tal vez eso podría ser incluso una señal de alarma para que sepas que puedes ser un impostor, un farsante, o sea, que es ilegal, al menos aquí en Ecuador es ilegal que alguien que no tiene un título de nutrición haga dietas, o sea, te prescriba una dieta. Acá ya sabes que en redes sociales es todo mundo es nutriólogo, psicólogo, abogado, multidisciplinario. Oye, y al revés, las dietas veganas o vegetarianas te dejan débil, la carne, falta de la proteína. Sí, a ver, las veganas digo, las vegetarianas son muy manejables. Yo soy casi vegetariana en realidad, o sea, yo no es que nunca como carne, pero realmente no me gusta mucho la carne. Entonces yo como casi huevos, lácteos, no como mucha carne en el día y si como muy poco. Entonces yo al menos sí utilizo suplementos de proteína porque no me gusta comer mucha carne. Entonces yo podría decirte que soy casi vegetariana, que es, eso digo, muy llevadero porque puedes cubrir la proteína con huevos. En los huevos también tienes colesterol, también tienes la vitamina B12, que es súper importante, que también está en los lácteos, pero ya hablando de una dieta vegana, es muy complejo porque la proteína tú la puedes sustituir, o sea, la proteína se cubre con los granos, con frijol, con lenteja, con garbanzos, con la soya, bueno, acá tenemos también el chocho, que no sé, creo que eso no se conoce mucho en el resto del mundo, pero está el chocho, están las habas, y con todo eso tú puedes reemplazar la proteína, pero no vas a tener todas estas otras vitaminas. O sea, la deficiencia de vitamina B12 es muy común en los veganos. Entonces, veganos, yo personalmente no considero que pueda ser una dieta balanceada. Vegetarianos sí, vegetarianos no es difícil que se lleve eso. Ok. Y bueno, nos preguntaba David hace rato, que está muy preocupado, ¿no? Que qué puede hacer para regular su testosterona después de los 30. El ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza te ayuda a producir más testosterona. De hecho, por eso las deportistas también tienen mucha más testosterona, sobre todo las que hacen fuerza. Ves que tienen como más marcada la mandíbula, rasgos más masculinos, porque el músculo también te hace producir más testosterona. O sea, tener más músculo hace que produzcas más testosterona. Por eso también la mayoría de los fisicoculturistas son calvos, porque mucha testosterona te hace perder el pelo también. Ah, ok. Abominables y lagartijas a partir de mañana. Oye, nos dicen, ¿es cierto que las frutas son una porquería y no aportan nada? Lo dudo. No, es una vil mentira. Sí, pues no. Las frutas tienen una carga fuerte de vitaminas, sobre todo la vitamina C. Encuentras más que nada en frutas, o sea, en los vegetales es muy poca la vitamina C que puedes encontrar. Hay algunos como el brócoli que sí te aportan vitamina C, pero nadie come brócoli crudo y la vitamina C es muy sensible al calor. Entonces, si tú ya calientas la vitamina C, se desintegra. Entonces, por ejemplo, es súper fácil tener una deficiencia de vitamina C si es que no comes fruta. Obviamente tienen también muchas fibras insolubles, perdón, fibras solubles, porque las fibras insolubles las encuentras en los vegetales, pero solo en las frutas tienes fibras solubles, que son estas que son como gelatinas, como la de la avena, la de la chía. Eso está en la fruta, dentro de la fruta. Ay, la chía no me gusta. Prefiero el arrocito. Pero puedes usar avena en todo caso, o las frutas. Sí, frutita sí. Sí, 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 frutita con limón y chile piquín. Ay, es que allá comen mucho picante. Todo va con picante, sí. Sí, sí, sí es cierto, los famosos cornflakes en la noche. ¿Cereal es recomendable? Ni en la noche, ni en el día, o sea, eso No, es mucho nunca. azúcar. Es muchísimo azúcar. Entonces, mejor no. De ahí, cenar pesado depende de cuánto tiempo tengas tú entre tu cena y tu hora de dormir. Porque si me dices, no, es que yo llego de hacer ejercicio a las 9 de la noche y ese rato hago mi cena y como a las 10 y me duermo a las 11,
pésima idea cenar pesado, porque no vas a dormir bien y no vas a digerir bien y el sueño también es súper importante. Pero si es que tienes suficiente tiempo en la noche como para cenar y esperar 2 horas entre esa comida y tu hora de dormir, pues puedes comer lo que quieras, no hay problema. Ok, Cami, ya nos vamos acercando hacia el final. ¿Qué consejos generales nos podrías dar? A ver, primero hagan ejercicio de fuerza. Súper importante. Hemos hablado muchísimo del músculo y el músculo no crece, no se desarrolla, no se estimula si es que no hay ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza es lo que hacemos con pesas, con ligas o con el propio peso corporal, como flexiones de pecho, abdominales, todo eso es fuerza. Súper importante el ejercicio de fuerza que está muy subestimado y que da muchísimos beneficios. Ejercicio de fuerza, escoger bien los carbohidratos. Entonces, no se trata de eliminar los carbohidratos no son el enemigo, ya les hablé también de todo lo importante que son los carbohidratos en el día a día, pero es súper importante escoger cuáles. Entonces, nuevamente hablando del arroz, no arroz blanco, arroz integral, no comer, por ejemplo, los cereales, los típicos cornflakes con un montón de azúcar y procesados, pero puedo utilizar avena o una granola hecha en casa, utilizar tubérculos, la papa, camote, yuca, zanahoria blanca, que son muy buenos carbohidratos, todos los granos son muy buenos carbohidratos, entonces no hay que tenerles miedo a los carbohidratos, pero hay que escoger bien los carbohidratos, porque escoger bien carbohidratos es la clave para toda la salud. O sea, si escoges bien los carbohidratos, no te van a subir los triglicéridos, no vas a tener resistencia a la insulina, probablemente no desarrolles nunca cáncer, aunque tengas toda la genética para eso, no vas a tener una acumulación excesiva de grasa, o sea, escojan bien los carbohidratos que comen. Y el sueño, esa es otra, sí, el sueño también está muy subestimado y es muy importante tener buenos ciclos de sueño. Los hombres deberían dormir entre 7 a 8 horas al día y las mujeres de 8 a 9. Entonces es importante tener un sueño de calidad, o sea, sueño profundo, no despertarme durante la noche. Si me estoy despertando muchas veces durante la noche, es un signo de alarma de que algo en mi metabolismo no está funcionando bien, porque no es normal levantarse a hacer pipí durante la noche, no es normal, no está bien, el sueño, o sea, hay que chequear algo. Entonces, eso, o sea, recuerden que la salud es integral, no solamente, el cuerpo no es una calculadora y no es cuántas calorías quemo y cuántas calorías como, sino es cómo estoy manejando el estrés, qué estoy comiendo balanceado, cuánto ejercicio estoy haciendo, estoy durmiendo bien, todas esas cosas influyen en nuestra salud. Nos preguntan del café, que si puede tomar todo el café que quiera. Eso depende mucho de ti. Si es que, a ver, primero tiene que ser café pasado, café filtrado, no café soluble instantáneo, porque el café instantáneo es más químico que café. Si es que sí es café, o sea, café de verdad, café de grano, café filtrado, puedes tomar lo que quieras siempre y cuando la cafeína a ti no te afecte, porque hay personas que tienen tolerancia a la cafeína. Entonces puedes tomar todo el café del mundo y no sientes que se te acelera el corazón, no estás así como con ansiedad, como acelerado. Si es que sí te pasa eso, si es que sí sientes que el café te activa, no es buena idea tomar tanto café porque puedes desregularte mucho el sistema nervioso. Y también si es que no tienes el intestino sensible, o sea, si es que no te inflamas mucho, cosas como estreñimiento, gases, distensión abdominal, si es que esas cosas no te pasan, puedes tomar todo lo que quieras de café. Pero si es que la cafeína te acelera y te inflamas, no. Yo soy de esos. ¿De O sea, cuáles? de los, ¿cómo decirlo?, hipersensibles al café. O sea, una taza de café para mí ahorita me da las 5 de la mañana despierto, ¿eh? Una taza, una Ya, sola taza. entonces tú no deberías tomar mucho café. No, no, no tomo nunca, nunca, porque yo Ya. me conozco. Y tengo hasta mi horario perfectamente identificado. Puedo irme a tomar un cafecito con los amigos antes de las 12 del día. Si me lo tomo a la 1 de la tarde, ya valió gorro la noche. Sí, 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 no, no, lo tengo perfectamente Sí, medido. o sea,
Y es muy de sensibilidad. Y mira, dice, yo duermo mejor, yo no tengo ningún problema. Yo tampoco, yo tomo café, bueno, ahora menos, pero yo fácil me tomaba 1 litro de café al día. Entre taza y taza y taza que me tomaba, porque en el desayuno casi siempre eran 2 tazas. Y yo puedo tomarme un café. Ahorita me tomé 2 tazas de café antes de empezar el live. Y Hasta, tampoco tengo problema, también tengo mucha tolerancia a la cafeína. no, yo no, yo sí te O digo. sea, hoy, ahora que lo pienso, me tomé 7 tazas de café. Tomé 2 en el desayuno, 2 en la tarde, una antes de salir y 2 ahora que estaba con mi mamá. Mira, cálmate, Apio, que somos casi de la edad, ¿eh? Aquí me tiran hate en los comentarios. Este, ok. Bueno, Cami, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Camila Nutrición acá en TikTok y Camila.nutrición en Instagram. Se pueden hacer las consultas, Online, remotas. sí. Sí, sí. Perfecto. Muy Sí, sí, bien. sí. Trabajo con mucha gente en muchos países en todo el mundo. Perfecto, Cami. Bueno, ¿alguna reflexión final con la que quieras dejarnos? ¿Algún pensamiento, alguna recomendación, algo? Mm, Piensen siempre en la alimentación como un estilo de vida y no como una dieta que les toca hacer para cambiar algo. Porque si es que no es sostenible, los resultados tampoco van a ser duraderos. Entonces, siempre que quieran empezar una nueva dieta, piensen por qué lo están haciendo y si es que eso les va a durar para que realmente puedan tomar esa decisión de por qué tipo de alimentación se van a inclinar. Y lo que les decía antes, la salud es integral, entonces no dejen todo solamente en la comida, o sea, cuántas calorías como, cuántas calorías gasto, qué estoy comiendo, qué no estoy comiendo, porque puedes tener una alimentación perfecta y estar midiendo casi que con regla la comida, pero si es que eso te genera mucho estrés y te está obsesionando, tampoco es saludable. Entonces tiene que haber un equilibrio entre comer saludable y también cuidar de la salud mental y, bueno, todo lo demás que les decía, el sueño, el estrés y bla, bla, bla. Y sí, busquen siempre la asesoría de un profesional y no de un influencer, no sigan los consejos de la vecina, de lo que le funcionó a la prima, a la tía, a la hermana, porque puede ser muy, muy, muy peligroso. O sea, yo de verdad he visto cómo la gente se daña la salud siguiendo esos consejos. Sí, 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 esto de la dieta, ¿cómo se llama? Cetogénica me dejó en shock. Cetogénica, keto, dieta de Atkins, dieta carnívora, todos esos nombres ha tenido. No, qué barbaridad. En fin. Cami, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todos esta información que has compartido con nosotros. Mi gente, pónganse en contacto con Cami, yo hasta enero, porque la semana que entra empiezo. Entonces, ¿para qué me hago? ¿Para qué me hago tonto? Entonces, muchísimas gracias, Cami. Con Que gusto, tengas gracias a ustedes también. al contrario, un placer. Y este es tu espacio cuando gustes. Muchísimas gracias. Mañana tenemos plática de salud mental y la semana que sigue, cuestión gamer con Parker. Y vamos a tener sorpresas para cerrar el año. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy bonita noche. Y nos estamos viendo. Gracias, Cami. Bye. Chao, gracias. Bájanos, caballeros.